Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de María y la mujer, o mejor, del equilibrio hombre-mujer en la Biblia, en el mundo, en la existencia y demás. Porque a veces parece ser que el mundo o el espíritu del mal quiere ponernos a competir a hombres y mujeres y no hay caso. No pueden dañar esta armonía que hizo Dios, hombre-mujer. Vamos a comenzar entonces, como siempre, con un texto bíblico, si quieres buscar tu Biblia o si quieres escuchar la lectura. Vamos a leer del libro del Génesis, capítulo 3, verso 1 al 13, que es precisamente cuando cae el ser humano. Cuando Adán y Eva pecan, nuestros primeros padres, y quiero hacerte un paréntesis aquí, por si no has leído el libro de Cómo habla Dios, del científico Francis Collins, desarrollador del genoma humano, donde ya dice que por medio del genoma humano se sabe que hubo un primer hombre y una primera mujer. Al respecto hay mucho conocimiento, hay muchas cosas que decir, pero como ese no va a ser el tema puntual, por eso no me voy a extender mucho en eso, sino sencillamente voy a hablar de por qué el equilibrio hombre-mujer y sobre todo de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3, del 1 en adelante, dice así: la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Fíjate cómo el mal comienza primero sembrando una mentira para ver qué logra sacar, a ver si le logra sacar verdades a la mujer. Acuérdate que la serpiente, que es una representación, digamos, del mal, no es que la serpiente como tal sea mala porque es una criatura de Dios, sino es la representación del mal que el Señor quiso mandar de esta figura literaria precisamente al ser humano, esta palabra de la serpiente. ¿Por qué? Porque ella es sigilosa, no hace ruido, ataca mientras uno no está pendiente de ella, pues es venenosa, es mortal, tiene una lengua que es viperina y por eso es que sencillamente está la representación del mal en la serpiente. Mucha gente dice, no, es que eso se lo inventaron los hombres, eso es un cuento de hadas. No, es que esto tiene un género literario muy específico para decir por qué. Pues bien, vamos a continuar. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol porque si lo hacemos, moriremos. Le dijo una mentira que no pueden comer de ninguno para sacarle una verdad. Y ella dijo, no, pues sí podemos comer menos de este. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dio ganas de comerlo y de llegar a tener inteligencia, así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. En este momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues mis queridos hermanos, he querido traer este texto no para hacer un discernimiento muy profundo de este texto, quizá más adelante en otro programa lo haremos, pero aquí solamente quiero señalar que el primer diálogo que tiene el hombre, el que tiene Dios, es con el hombre. El hombre es el primero que le responde a Dios. Acordémonos que Dios hizo primero al hombre y del hombre sacó a la mujer. Es decir,
que de la costilla del hombre, que es flexible y tiene unos elementos muy especiales por los cuales hace a la mujer. La costilla simboliza muchísimo porque es dura finalmente, pero también es flexible, tiene una parte cartilaginosa. La costilla protege los órganos vitales de la vida del ser humano y por eso la costilla es tan importante. Eso es lo que simboliza también la mujer. Es la que protege el corazón, que es el amor, el oxígeno del amor también de la familia, que son los pulmones. Es flexible, pero a la vez es muy fuerte y firme. Por eso la mujer no fue sacada de los pies para que la pisoteamos, pero tampoco de la cabeza para estar por encima del hombre para que pisotee al hombre. La sacó del costado del hombre. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues el hombre la dejó sola, la dejó descuidada y ella entra en diálogo con la serpiente, que obviamente es muy astuta, incluso es más astuta que el ser humano porque es espíritu puro, y con una mentira logra sacarle una verdad. Y entonces, con esa verdad, la mujer ve el fruto, le parece apetitosa y tiene deseo de tener inteligencia, porque esa es una de las tentaciones del ser humano, la demasiada inteligencia. ¿Para qué? Pues para conocer el bien y el mal y saber él o él decidir qué es lo bueno o qué es lo malo. Ya no Dios, ya Dios no era el que decidía qué es lo bueno o qué era lo malo, sino sencillamente el hombre es el que decidía qué era lo bueno y qué era lo malo. Y entonces va y se esconde porque se siente desnudo. El hombre se convierte ya inmediatamente por la desobediencia en muerte. Ahora es el que tiene que definir por su propia vida qué es lo que tiene que hacer. Viene el Señor en la hora de la tarde, dice, y ellos se habían escondido. Y lo primero que sienten es miedo. Ahí es donde el Señor se entera. Bueno, él ya sabía que el ser humano iba a caer, pero cuando él le dice, me escondí porque tuve miedo. ¿Acaso comiste del árbol? Le dice el Señor. Ah, ¿qué es lo que hace el hombre? Es que la mujer, porque todos estamos echándole la culpa a los demás de nuestros males. Porque le pregunta a la mujer y la mujer le dice, no, fue la serpiente. Aquí vemos entonces que el ser humano cae inicialmente por la mujer, porque la mujer le pone atención a la serpiente, entra en conversación con la serpiente, entra en diálogo con el mal. Por eso con el mal nosotros no deberíamos dialogar, debíamos de una vez decir, fuera de aquí, yo no puedo dialogar con usted. De una vez deberíamos hacerlo. Pero a veces entramos en el proceso de ese diálogo y por eso somos susceptibles también a la caída de manera permanente. Pues bien, el ser humano cae en principio por la decisión de la mujer. Ese fue el principio. La mujer lleva a la caída del hombre. Y no en vano, curiosamente, que yo digo que no es curiosidad, es una especie de reparación también del sexo femenino. De hecho, tú vas a la gran mayoría de grupos y comunidades en general y te encuentras 80 mujeres y 20 hombres o 90 mujeres y 10 hombres. La gran mayoría de capillas y de iglesias por las benditas mujeres están sostenidas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son mujeres que están buscando a Dios. Es como que llevaran en su sangre ese ánimo también de reparación, de cierta manera, en la fe del ser humano. Pues bien, a ella le llamó la mujer. Esa era la mujer. Ahora vamos a hablar de María. ¿Y por qué vamos a hablar de María? Porque mucha gente dice que Dios discriminó a María, que Dios lo que le dijo fue a María que no tenía nada que ver con él, no la trató como su mamá. De hecho, dice él, dichosos, le dijeron a él, dichosos los pechos que te amamantaron. Entonces él les contesta a la gente que dijo eso, dichosos más bien los que hacen la voluntad de Dios. Pero no era sencillamente por discriminar a su madre, sino para resaltar la importancia de hacer la voluntad de Dios. Pues bien, en este orden de ideas, sabemos entonces que María era exaltada por Jesús. Vamos a mirarlo en el siguiente texto bíblico que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 25 al 27. Dice así, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Fíjate que aquí no le dice mamá, no le dice mamita, no le dice mami, no le dice imá, como solía decirle, sino mujer. ¿Y por qué mujer? Porque el Señor quería restituir en María la dignidad de la mujer que se perdió desde la caída de la mujer. Y por eso era tan importante la mujer para el ser humano. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego vio al discípulo y le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre.
Desde entonces el discípulo la acogió en su casa. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, démonos cuenta que lo primero que hace el Señor precisamente es entregarle al discípulo amado que estaba al pie de la cruz a María, su madre. Le dice mujer, porque primero se refiere es a María. No le dice primero al discípulo, oiga, ahí tiene a mi mamá, por favor, cuídemela. No, lo primero que le dice es a la mamá y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí es donde nos entrega a María como madre de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el discípulo amado es la figura de todos aquellos que quieren acercarse a Jesús y de verdad ser amados por Jesús, dejarse amar por Jesús y mostrarle el amor a Jesús. Acordémonos que el discípulo amado fue el que recostó la cabeza en el pecho de Jesús. Acordémonos que el discípulo amado fue el primero que vio la resurrección de Jesús y que después dejó que entrara Pedro. Acordémonos que el discípulo amado después se le apareció Jesús y entonces le dijo a Pedro que el discípulo amado, si él quería dejarlo hasta que él viniera, él lo dejaría. El discípulo amado, hablando teológicamente, puede ser la figura de cualquier persona que en verdad se quiera hacer el discípulo amado para recostar en el pecho de Jesús. A ellos le entregó la maternidad de María. Por eso cuando a mí un cristiano, que se dice cristiano, así sea cristiano no católico o cristiano católico, que me diga que no quiere a María, pues entonces no sería discípulo amado. Porque si el discípulo amado acogió a María en su corazón o acogió a María en su casa y tú no la acoges en tu casa o en tu corazón, pues quiere decir que no serás entonces discípulo amado del Señor. O por lo menos que no lo acompañas tampoco hasta la cruz, donde nos entregó la maternidad de su madre María. Por eso fíjate lo que sucede. Primero, la mujer, la mujer es la que le entra en conversación con el demonio. Por ahí entra el pecado, cae el ser humano, tenemos la caída y ahora el Señor por medio de la mujer, en la mujer se encarna y en la mujer nos entrega la maternidad de María y a través de la mujer nos entrega la salvación. ¿Te parece poquito? Cierto día, un hermano cristiano no católico me quería hablar mal de María. ¿Y quiénes somos tú y yo para hablar de la virginidad o la castidad de la Madre del Salvador? ¿Acaso hay alguna mujer más casta y más virgen que esta? ¿Acaso ha habido en la historia de la humanidad alguna mujer sin pecado donde se pudiera haber hecho hombre Dios fuera de María? Ninguna otra. ¿Con qué derecho vamos tú y yo a hablar mal de la Madre de nuestro Señor, aquella que nos entregó en la cruz, pero que se la entregó especialmente al discípulo amado? Y quiero que le pongas atención a esto otro. Juan capítulo 2, verso 25 al 27. Mira lo que dice tan bonito. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. Recordemos que el segundo misterio luminoso es el milagro de la conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Pues este es el texto. No lo voy a leer completo, pero voy a leer la primera parte para que te des cuenta por qué a María le dice mujer. Dice así: al atardecer, al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Fíjate que aquí no dice María, aquí no dice mamá, dice mujer. Y fíjate que la primera palabra es que bíblicamente todo esto tiene un sentido. Bíblicamente se colocan las palabras y los nombres porque tienen un sentido, tienen una representación, como los nombres tienen representación en la Biblia. ¿Por qué tenía que coincidir esto? Porque la mujer del Antiguo Testamento, la Eva del Antiguo Testamento, que fue la que cayó, pues ahora la nueva mujer, que es la nueva Eva, que es María, nueva Eva, y por eso lo decimos en una de las letanías, María nueva Eva, ella es la que nos va a traer también la salvación al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor se refiere a ella como mujer, porque le devuelve la dignidad que se perdió en el mismo paraíso. Ahora mira cómo comienza el texto. Este es el primer milagro de Jesús en el Evangelio según San Juan. Si tú en tu Biblia no tienes el Evangelio según San Juan, pues piénsalo bien. Pero si lees el Evangelio como está tu Biblia, cualquiera que ella sea, yo quiero que lo leas allí y mira lo que dice. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea.
La madre de Jesús estaba allí. Fíjate que el orden que dice aquí el Evangelio no es, fue Jesús invitado a la boda y también fue su mamá. No, lo primero que dice es, la madre de Jesús estaba allí. Como quien dice, la invitada principal era María, porque sin María no existiría tampoco Jesús. O si existiría hubiera sido de otra manera, pero así lo quiso planear nuestro Padre Dios. ¿Y quiénes somos tú y yo para decir que María no puede ser la madre del Salvador? O no debería ser, o no debería tener la dignidad, o no merecería nuestra admiración, nuestra reverencia, o no debería merecer precisamente nuestra admiración y nuestra veneración en grado superior, que es lo que significa precisamente la hiperdulía, que es lo que ya he hablado en otro momento cuando he hecho cosas sobre o videos sobre el tema de la adoración. Pues bien, la madre de Jesús estaba allí. Este es el versículo número 1. Dice, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Como quien dice, no solamente fue la madre, sino también fueron Jesús y sus discípulos. O sea, el personaje central en este momento lo está dando el evangelista Juan, es María. Y luego entonces dice, y Jesús y sus discípulos fueron con él. Es decir, donde está María, está Jesús. ¿Por qué pretendes negar entonces a María? Entonces dice ella, se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, la misma palabra del Génesis, mujer, la misma palabra del Génesis. ¿Por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Y ya sabemos que entonces el Señor no pudo resistirse a la petición de María de que hiciera el milagro de convertir el agua en vino. Por supuesto, este es un milagrazo, porque teológicamente detrás de lo que hay en este texto bíblico es el milagro del vino del amor, del perfecto amor, del amor de Dios en el corazón del ser humano. El matrimonio, el alma, es el matrimonio de Dios con el alma que escoge, a quien quiere desposar. Pero claro, nosotros estamos primero con un vino ordinario, que es lo que refiere este texto, pero viene María, intercede y nos regala un vino superior, porque ella es la que intercede para que haya un vino superior, hace que Jesús genere el milagro de un vino superior en la vida. Entonces, aquello que Eva había hecho mal, ahora viene Dios y le da la oportunidad a la mujer que se reivindique, porque todavía no había llegado la hora. De hecho, no había esa hora para que hablara con la serpiente en el Génesis, y ahora tampoco era la hora de un milagro, pero el Señor quiere reivindicar la estatura de la mujer. Mira qué belleza esto. Yo creo que si nosotros meditamos un poco más profundo en este tema de María, creo que nos quedamos boquiabiertos. De hecho, con mucha alegría he tenido la oportunidad de un retiro que se llama Los Regalos de María. Y es una belleza porque toda la argumentación que hay bíblica, espiritual, eclesial sobre el tema de María, en este tema que se llama Mariología en general, pues es una belleza y tiene tanta argumentación suficiente que podemos estar seguros, absolutamente seguros, de que María es el regalo de Dios en nuestra maternidad. En el vientre de María nosotros podemos ser rehechos por Dios. María es nuestra madre y nos la entregó el Señor en la cruz a toda la humanidad. De lo contrario, entonces no seríamos discípulos amados si no la queremos recibir en nuestra casa. Mira lo que dice 1 Corintios 11, del 11 al 12. Dice así, sin embargo, en la vida cristiana, ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer existe sin el hombre. Pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. También es cierto que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. Por eso era tan importante en esta economía de la salvación tener precisamente el misterio de la familia, y por eso Dios lucha tanto por la familia. Dios se quiso regalar una familia en esta tierra, y ni qué hablar de San José. Algún día espero poder hacer un programa completo sobre San José. Pero mira este regalazo de María. Ahora quiero que leamos una de las revelaciones precisamente sobre la concepción de la Santísima Virgen María que le regala el Señor en las revelaciones celestiales de Santa Brígida, en el tomo 2 sobre la pureza del matrimonio de San Joaquín y Santa Ana. Quiero que le pongas mucha atención. Dice así,
Contemporizando, pues, misericordiosamente con la ignorancia de estos la bondad divina, dio por medio de su siervo Moisés una ley, por lo cual se gobernasen enteramente con arreglo a la voluntad de Dios. Es decir, que por medio de Moisés a todo el mundo le dio la ley para que se sometieran a la voluntad de Dios. Enseñaba esta ley el amor a Dios y al prójimo, y como se había de establecer según derecho divino el matrimonio entre hombre y mujer, para que de semejante matrimonio nacieran los que Dios quería llamar su pueblo. Y efectivamente, amaba a Dios tanto ese matrimonio que de él determinó tomar honestísima madre de su humildad. Por consiguiente, así como el águila que elevada a lo más alto del aire, después de recorrer muchos bosques, viese a lo lejos un árbol tan sólidamente arraigado que no pudiera ser abatido a impulso del viento, con tronco tan alto que por él no pudiese subir nadie, y situado en paraje que pareciese imposible le cayese nada desde arriba, y viendo el águila con mayor atención ese árbol, formase en él su nido para descansar. Igualmente Dios, que se compara con esa águila, ante cuya vista todo el futuro es tan claro y manifiesto como el presente, al ver todos los matrimonios juntos y honestos habidos desde la creación del primer hombre hasta el último día, no vio matrimonio alguno semejante al de Joaquín y Ana en honestidad y en amor divino. Mira esta alegoría tan hermosa. Compara Dios al matrimonio de Joaquín y Ana con un árbol fuerte y alto, el más alto de todo el bosque, donde nada le puede caer encima ni nadie le puede caer encima. Y entonces dice, este es un matrimonio perfecto donde voy a hacer mi morada. Dice, agradóle por consiguiente al Señor que de ese santo matrimonio proviniera el cuerpo de su castísima madre, el cual se entiende por el nido donde con sumo placer se dignara descansar el mismo Señor. Compárase muy bien los matrimonios honestos con los hermosos árboles, cuya raíz es la unión de dos corazones, de manera que solamente se junten porque de ahí dimane honor y gloria al mismo Dios. Por eso es que nos casamos por la iglesia, porque queremos agradar a Dios con nuestro hogar, porque queremos tener hijos para que agraden a Dios, para que sea un hogar y un matrimonio bonito. Eso es lo que Dios quería, que los matrimonios le dieran la gloria a Él. Y por eso escogió en este matrimonio, en el de San Joaquín y Santa Ana, su morada, para que la Santísima Virgen María naciera perfecta de allí, de este matrimonio perfecta. Muy oportunamente se compara también con las ramas fructíferas, la voluntad de ambos cónyuges cuando guardan el temor de Dios, de suerte que solo a causa de la prole engendrada para alabar a Dios, se amen con honestidad mutuamente, según el precepto del Señor. A la sublimidad de tales matrimonios no puede tocar el enemigo común, su poder ni acechanzas, cuando la satisfacción de los cónyuges consiste solamente en tributar a Dios honor y gloria, y cuando no les molesta la tribulación, sino las ofensas y falta de respeto al Señor. Y ahí sigue todo el texto, hablando de cómo fue la unión de San Joaquín y de Santa Ana, tan puro que de ahí nació la purísima Virgen María, de donde sale nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Aquella Virgen maravillosa que nos fue entregada en la cruz como madre. Si era necesaria la salvación del mundo por el Hijo de Dios, era necesaria una mujer purificada, y por eso escogió a la Santísima Virgen María y la vino tejiendo desde antiguo. Lo puedes leer desde Isaías, desde el capítulo 7, verso 14, está la promesa de una virgen nacerá el Emanuel. ¿Cómo no vamos a respetar, a venerar y a honrar a nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María? Fíjate cómo Dios regala el equilibrio, la salvación en Jesús, pero nos regala la Madre de Jesús para que de ahí viniera la salvación. Cayó Eva, hizo caer a Adán, pero ahora de la mujer hace venir al Salvador. ¿Cómo nos equilibra Dios? Por eso hay equilibrio entre hombre y mujer, y por eso es que en los evangelios, cuando se refiere a su madre, le dice mujer. No es por despreciarla, no es por maltratarla, no es para decirle, si ves que la mujer. Y sabes que te voy a decir otra cosa. Cuando el Señor habla precisamente en Génesis, allí en el mismo capítulo 3, donde dice la mujer, y tú le dice a la serpiente,
y la mujer y su descendencia te pisarán la cabeza. Todos los que nos hacemos hijos de María tenemos la capacidad de pisarle la cabeza a la serpiente. Así es de que ojalá hoy en tu corazón nazca un nuevo amor por la Santísima Virgen María. El amor que ella tiene es el amor maternal más puro, porque de esa manera amó a Jesús y así nos quiere amar a nosotros. Por eso Jesús nos entregó a ella en la cruz. Este es el equilibrio hombre-mujer y Dios te lo entregó en la cruz a través de la Santísima Virgen María. Espero que esto haya llegado a tu corazón y si llegó a tu corazón, yo te invito a que lo compartas con quien tú quieras, porque de verdad esto es lo que el Señor tiene para todos nosotros. También te invito a que te suscribas a mi canal. Allí puedes encontrar diversos videos. Ahora, si no te suscribes, lo que sucede es que no te llegan las actualizaciones de los videos que voy sacando. Entonces te invito a que te suscribas y también a que lo repartas con otras personas. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.